this morning we have a special guest, a couple that's here with us, una pareja que está con nosotros. Ellos son buenos amigos de Ada y yo, los conocemos por más de 13 años, more than 13 years now. We met in Bible school in Southern California. Nos conocimos en el Instituto Bíblico en el sur de California. Tenemos historia tras historia. Hemos ministrado juntos, hemos reído juntos. We have laughed, we have ministered together. I don't think we've gotten in trouble together. No creo que nos hemos metido en problemas juntos. Pero quién sabe cuando salen todas las historias. Who knows when all the stories come out. But in this morning, it's my privilege. Esta mañana es mi privilegio de invitar a Gaby y Antonio a la plataforma. Por favor, pasen adelante. ¿Podemos dar un aplauso en esta mañana? Buenos días, familia, ¿cómo están? How you guys doing? You guys good? Esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes. This morning I have the privilege to share with you guys. Mi mente está cansada solamente de escuchar a Joel, My mind is so tired just by listening to Joel. de hablar en ambos idiomas a la misma To vez. speak in both languages at the same time. Tengo ya años sin hacer eso, I haven't done this in years. así que yo estoy sorprendido de la manera que hablas inglés y español a la misma So I'm vez. surprised the way that you speak both English Estaba and intentando Spanish. traducir todo lo que estabas diciendo, pero I'm no trying podía. to translate everything I can, but I can't. Pero para aquellos obviamente que no me conocen, mi nombre For es those of you Antonio who don't know me, I'm Antonio y mi esposa Gabriela. and my wife Gabby. Ambos vivimos en la ciudad de Susun. We both live in the city of Susun. Nos acabamos de mudar de Los Ángeles We just moved from Los Angeles hace 2 años 2 years ago, y ha sido una aventura. and it's been an adventure. Ha sido una aventura el vivir por tanto tiempo en Los Ángeles y mudarnos acá al norte It's been de an California. adventure living so long in SoCal and then now moving up Y here. ahorita tengo el privilegio And now I have the privilege de ser uno de los pastores en una iglesia en la ciudad de Davis. of being one of the pastors in the city of Davis. Es una comunidad en inglés. It's an English community, Así que no he predicado en español ya desde hace un rato. so I haven't preached in Spanish in a long Así que si time. me atasco un ratito, So if I get stuck, no te preocupes. don't worry. O si me invento una palabra en español ya, Or if me invento una palabra en I español, invent a Spanish word, solamente dime sí. just say yes. Sí, nomás paso. Así que hoy voy a intentar compartir contigo So today I'm going to try to share with you lo que guys está en mi corazón para ti. what's in my heart for you. Y una de las cosas que atesoro de lo que está sucediendo aquí And one of the things that I treasure about this place es lo que está haciendo Joel y Ada. what Joel and Ada are doing Es construir algo de la nada, is to build something from plantar una nothing, iglesia, planting a church, crear un espacio creating a donde tú space puedas ser parte, where you can be a donde part, tú te puedas sentir a salvo, where you can feel donde tú safe, te puedas sentir conectado a tu where you creador, can feel connected with your creator, y donde no tienes que pretender ser nada. and where you don't have to pretend to be anything. Mi esposa y yo creamos un espacio similar My en el wife and 2017. I created a similar space. En el 2017 In 2017, plantamos una iglesia we planted a church en la ciudad de Southgate, in the California. city of Southgate in Y fue toda una California, aventura. and it was an adventure. Y así que mi corazón atesora estos espacios. So my heart treasures these spaces Porque yo sé que se siente because I know what it's like. ser de los primeros en llegar, Be one of the first ones to arrive, montar todo, clean up everything, estar sudando, sweat, predicar, preach, esperar después wait after, y tumbar todo and tear down y everything, hacerlo todos los domingos. and do that every Sunday. Así que yo entiendo que se siente So I hacer eso. understand what this is Y like, mi corazón va por ti. and my heart is for you. Quiero que sepas que estás construyendo algo que es importante. I want you to know that you're creating something important. Estás construyendo algo que va a cambiar vidas. You're building something that's going to change Estás lives. construyendo algo donde los corazones pueden ser transformados. You are building something where hearts will be No transformed. solamente es un club social It's en not los just a domingos. social club on Sundays. Es algo que importa. It's something that matters. Así que simplemente quiero aplaudirte y So darte I want to gracias. applaud you and I want to say thank you. Así que el día de hoy So today, quiero compartir contigo algo. I want to share something with you. ¿Qué es lo más importante que tú tienes en tus manos? What is the most important thing you have in your hands? ¿Qué es lo más importante que tú puedes contribuir a tu relación con Dios? Si What puedes i- contribuir what is con it algo. that you have to contribute to the relationship with God? Muchas veces pensamos Many times que we lo think más importante que podemos contribuir a nuestra relación con Dios that the most important thing we have to contribute to God son nuestros dones, is our gifts, nuestras habilidades, our abilities, todo
todo lo que nosotros tenemos y hacemos, everything we have and do, pensamos que eso es lo mejor que podemos traer a la mesa we en think nuestra that relación that's con the best Dios. thing we can bring to the table with our Que si relationship Dios with nos God. invita a ser parte de lo que Él está construyendo, So if God invites us to be a part of what He's building, pensamos luego, we think right away, ¿qué puedo ofrecer? what can I offer? No canto, no predico, I o don't sí, sing, I don't preach, no hago esto, no hago lo I otro. don't do this, I don't do that. Quiero que te reimagines. I want you to reimagine ¿Qué es lo mejor que tú puedes contribuir a tu relación con what's the Dios? best thing you can contribute in your Si relationship with puedes contribuir Jesus. con algo. If you can contribute ¿Te puedo decir anything. qué es lo mejor que puedes Can I contribuir? tell what it is? Tú sí. Your yes. Tú sí. Your yes. La razón por la que yo puedo hacer esto The reason why I can do y this, que tengo el privilegio de hacer lo que hago and I have the privilege of doing what I tiene do, muy poco que ver con mi habilidad. it has little to do with my ability, Tiene muy poco que ver con lo que puedo very contribuir. little of what I can contribute. Joel te compartía que nos conocimos en el Instituto Bíblico. Joel shared that we met at the Bible school. En la escuela me tuvieron que haber expulsado cada semestre. At school, they should have expelled me many Cada times. semestre me tuvieron que haber Every expulsado. semester, they should have expelled me. Pero no. But no. ¿Sabes la diferencia entre mi persona y otras personas You know the difference between myself and que fuimos others a esa escuela? that went to that school? Yo creo que había personas más educadas, I feel like there's people that were more más educated, inteligentes, more intelligent, con más habilidades que yo with y more dones. abilities than I. Yo te lo aseguro. I assure you. La diferencia es de que yo me atreví a decir que sí a cosas que ellos no. The thing is that I dared to say yes to things that they wouldn't. Es lo único que tenía. That's the only thing that I had. Ahora, So now, si tú estás dispuesto a decir que sí, if you're willing to say yes, si tú dices, ok Dios, if you're willing to say, okay, God, le damos, let's do it. te digo que sí. I'll tell you yes. ¿A qué me estás invitando a hacer? What are you inviting me to be a part of? Esto es lo que yo quiero que tú tengas en mente. This is what I want you to keep in mind. Este es mi tema el día de hoy. This is my theme of today. La influencia de las batallas pequeñas. The influence of small battles. La influencia de las batallas pequeñas. The influence of small battles. Quiero llevarte a una historia en la narrativa de la Biblia I want to take you to a story in the narrative of the Bible que se encuentra en el libro de Josué capítulo 7. that's found in Joshua 7, Capítulo 7, versículo 7. chapter 7, verse 7 Dice de esta manera. says Lo vamos a this. leer en inglés y en español. We'll read it in both Y languages. Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué me hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubieras propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir? Que ya que Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? And Joshua said, Sovereign Lord, why did you bring us across the Jordan at all? To hand us over to the Amorites? To destroy us? Why didn't we just stay on the other side of the Jordan? What can I say, O Lord? Now that Israel has retreated from the enemy, the Canaanites and everyone else in the country will hear about it. They will surround us and kill every one of us. And then what will you do to protect your honor? Me gustaría orar antes de empezar, si te sientes como ahí donde estás. I ¿Pudieras would like cerrar to tus- pray, and if you feel comfortable, please close your eyes. Jesús, te doy gracias por estas conversaciones. Jesus, I thank you for these conversations. Yo sé que no soy el primero en comenzar esta conversación, I know I'm not the first one to start this ni voy a ser el que le conversation, va a dar seguimiento. and I will not be the one to continue Te pido it. que puedas encender corazones I esta ask that you mañana, may ignite hearts, que puedas extender invitaciones that you may extend a lo que tú ya invitations estás construyendo aquí en la ciudad de Modesto, to what you're already building in lo que tú ya Modesto, estás construyendo alrededor de ellos, to what you're already building around them, en su círculo de influencia. in their circle of Abre influence. sus ojos, Open their abre eyes, sus corazones, open their hearts, invítalos a lo que estás haciendo. and invite them to what you're doing. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. And I ask you this in Jesus' name. Y todos decimos amén. And we says amen. Una de las cosas que mi papá le encantaba hacer. One of the things that my dad loved to do, Mi papá es de rancho, my dad's from the rancho. creció en Michoacán, en México, Michoacán. He's from Michoacán. Y fue una persona que tiene su rancho, tiene vacas, tiene My dad has a becerros, ranch. He has calves. He has cows. tiene chivos, tiene de todo He tipo de has cosas. goats. Everything. Ahora, yo no soy esa persona. I'm not that type of person. Mírame, no Look parezco at de me. rancho, I de do familia. not look like from Yo a crecí en ranch. una ciudad. I grew up in the city. Así que cuando yo y mi papá chocamos en eso. So my dad and I, we
we don't click in that. Y cada vez que íbamos al rancho, And every time we would go to the ranch, yo nomás podía sobrevivir ahí como por 2 o 3 I could días. only survive for like 2 days. Mi papá me llevaba My dad would take me, y quería montarse a los and he caballos wanted to get on the y quería hacer todo horses, tipo de cosas. and he wanted to do all kinds of things. Yo no, Not me. yo me quería regresar a la I ciudad. wanted to go back to the city. Ahora, una de las cosas que hacíamos So one of the things that we would do, es que él quería que yo me montara a un becerro. so he wanted me to get on a calf. Él le encantaba los rodeos o jaripeos, no sé cómo He se likes llame. the rodeos. Y recuerdo que una de las cosas que él me decía, And I remember one of the things he would ¿ves say, ese becerro que está allá? look at the calf. Quiero que te montes. I want you to get on top of it. Ahora, yo sabía I knew que iba a pasar si me subía. what would happen if I would get Yo on. sabía el miedo que tenía, I knew the fear that I had, pero por el simple hecho but for the simple act de querer que mi papá estuviera orgulloso de that I mí, wanted my dad to be proud of me, dije, va. I was like, okay. Me dice, mijo, He says, mijo, si te subes, if you get on, yo te detengo, I yo will te take care agarro, of you, I'll hold you, no te preocupes. and don't worry. Le dije, va, pa, Okay, nos subimos. okay, I'll get on. Me acuerdo que me llevó So he took me, y yo estaba sudando ya. and I was Yo sweating estaba already. sudando, yo pensaba lo peor. I was sweating, Dije, I was aquí me voy a thinking the morir. worst, I'm going to die here. No he vivido lo suficiente, no me he casado, no he I hecho haven't nada. married, I haven't lived life. Pero le vamos a dar porque mi papá va a estar orgulloso de But we're mí. going to do this because Dad's going to be proud of Y me. me acuerdo que me subí al becerro. So I remember I got on top En of the calf. cuanto me subí, As the moment I got esa on, cosa empezó a brincar. this animal just started to jump. Y en cuestión de segundos, In a number of seconds, mi papá me soltó. my dad let me go. Y empecé a brincar. And I was No jumping. sabía qué estaba haciendo. I don't know what I was No doing. sé cómo agarrarme. I didn't know how to hold on. Yo solamente me acuerdo. I just remember Ese es exactamente el lugar donde no quería this is estar. exactly the moment I didn't want to be in. ¿Te acuerdas que estaba pensando Do you en eso remember I was antes? thinking that before? Ese es donde estoy ahorita. And this is where I am now. Esto no es lo que yo no quería This experimentar. is what I did not want to Por eso no me quería experience. subir a esto. This is why I didn't want to do this. Y en mi mente yo dije, ya, And in my mind, I was like, valió. that's it. Es todo. That's it. Me encontré en el lugar I found myself in the que place no quería estar desde where el I principio. didn't want to be since the beginning. Pero por el simple hecho de haberle dicho sí a mi papá, But for the fact that I wanted to say yes to my dad, ahí terminé. that's where I ended up. ¿Sabes lo interesante? You know, the interesting thing Es que es exactamente donde Josué está. is that that's the place where we find Joshua. Josué se encuentra en este lugar Joshua finds himself in this place donde no quería estar desde el principio. where he didn't want to be since the Hay una beginning. conversación continua entre Dios y Josué. There's this conversation that continues between Joshua and God. Y es esto. And it's this. Dios continuamente le dice a Josué, God continually tells no Joshua, tengas miedo, Josué. don't be Yo afraid. estoy contigo. I am with you. No tengas miedo, Josué. Don't be Yo afraid. estoy contigo. I am with you. No tengas miedo, Josué. Don't be afraid, estoy Joshua. contigo. I am with you. Y llegamos al capítulo 7 de Josué. And we come to chapter 7, Y es exactamente donde se encuentra Josué. and this is exactly where we find him. Josué tenía una tarea. Joshua had one job, El destino de Josué era esto. and his destiny was this: Era poder tomar la tierra que Dios le había prometido a los to israelitas. take and conquer the land that God had promised the Ya era de Israelites. ellos. And it was already Lo theirs. único que él tenía que era luchar por ella. The only thing that he needed to do was fight Porque for había it. ya una tribu en ese lugar Because there was already a tribe que era there muy tóxica, that was very que tenía toxic, prácticas muy tóxicas. that they had very toxic practices. Sacrificaban niños. They would sacrifice Cosas así. babies, things like that. Y Dios no quería que esa cultura se mezclara con los israelitas. So God didn't want that culture to mix with the Y Israelites. Josué estaba al frente So Joshua was in front de tomar esa tierra, of taking this una land, tierra donde ya no tenían que sobrevivir, a land that where they didn't have to survive donde anymore. iban a poder florecer. They were going to be able to flourish. Una tierra donde no tenían que caminar apenas They didn't have to just barely y no saber walk qué iba a pasar and mañana, not know what would happen sino una tierra tomorrow. donde iban a poder prosperar. They're going to prosper in this land. Entonces, esta tierra ya era de ellos. So this land was already theirs. Lo único que él tenía que hacer What he had to do era luchar por ella. was to fight for Y it. Dios se las había entregado. And God had already given it to Y them. Josué se encuentra en este lugar, So we find Joshua in this place luchando, fighting, y pierde. and he loses. Y luego se va con Dios. And he quickly goes to God. ¿Qué te dije, Dios? What did I tell you, God?
¿Te acuerdas cuando te dije que tenía miedo? Remember I told you I was ¿Te afraid? acuerdas cuando te dije que no quería hacer esto? Remember I told you I did not want to do Pero tú me this? dijiste, no, no tengas miedo, Josué. But you told me, don't be Porque yo estoy afraid contigo. because I'm with Es you. exactamente lo que no quería This is experimentar. exactly what I didn't want to experience. Capítulo 7. Chapter 7. Si nos regresamos al capítulo 6, If we go back to chapter 6, Josué Joshua conquista su primera tierra. conquers this O first gana su land. primera batalla, por así He decirlo. wins his first battle. Si tú lees la historia, If you read the en story, el capítulo 6 él conquista in chapter 6, o gana la batalla en contra de Jericó. he wins the battle against Jericho. Marcha alrededor de unos muros, He walks around the the walls, walls, y se caen las murallas and they fall, y ganan la batalla en contra de and he Jericó. wins this battle. Para el capítulo 7, In chapter 7, llegan en contra de una ciudad pequeña they are fighting against a small que city se llama Jaín. that's called Ai. Ai. Jaín. De hecho, fíjate cómo la describen. And let me share with you how they En el describe it. capítulo 3 la describe. In chapter 3, they describe it. Dice de esta manera, cuando volvieron a Josué, porque mandó gente que la investigaran, He sent people to go le investigate. dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jaí. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. They reported back to Joshua, there is no need for everyone to attack Ai. Send only about 2,000 or 3,000 men. Don't send the whole army up there to fight. It's not a large city. Si te das cuenta, If you take ellos notice, ya tienen en su mente, they already have in their mind, está papita esto, oh, this is easy. está fácil, This is easy. ya la vamos a conquistar. We were going to conquer Es más, this. Josué, ni siquiera mandes a todo mundo, Don't send everyone. manda solamente unos cuantos, Send only a few porque lo vamos a ganar. because we're going to Es win una this. ciudad pequeña. It's a small city. ¿Puedo sugerirte algo? Can I suggest something? Nunca subestimes las batallas pequeñas, Don't underestimate the small porque ellas battles pueden determinar tu futuro. because they can determine your future. Nunca subestimes Don't underestimate las batallas pequeñas, the small battles porque ellas pueden determinar tu futuro. because those can determine your future. Estamos tan acostumbrados en los Estados Unidos We're so accustomed here in the U.S. con ventas grandes, with big goals, con sueños grandes. big dreams. Tiramos estas declaraciones We grandes. declare all of these great things. Quiero perder 40 kilos. I want to lose este 40 año. pounds this year. Quiero leerme 30 libros I este want to año. read 30 books this Quiero year. ser un mejor papá, una mejor mamá. I want to este be a año. better dad, a better mom. Quiero hacer más dinero este I año. want to make more money this year. Quiero abrir mi negocio este I want año. to open up a business. Y tiramos estas declaraciones And we grandes declare these great y things vagas and vague things porque queremos algo grande. because we want something great. Que subestimamos las batallas pequeñas de todos los días. But we underestimate small battles, some Y small batallas que everyday battles, deberíamos de ganar tú y yo sin ningún problema. and battles that we should win every day easily. Porque te puedo decir algo, Because I can tell you this, tú y yo you and I somos el resultado de nuestras decisiones. are the result of our decisions. No es un accidente. It's not an accident. Tú y yo somos el resultado de nuestras decisiones. We are a result of our decisions. Pocas veces somos el resultado de las decisiones de otras personas. Many few times we are the result of the decisions of others. Pero tus decisiones importan. But your decisions matter. Si quieres ser un mejor esposo o If you want esposa, to be a better wife or husband, sirven las cosas pequeñas. serve in the little things. ¿Quieres construir tu propio negocio? You want to Dale. build your own business, go ahead. La pregunta que yo tengo para ti, The question I have for you, ¿eres el mejor trabajador? are you, ¿Dónde estás are ahorita? you the best employee at your ¿Toma job? responsabilidad de tu trabajo ahorita? Do you take responsibility at your job? ¿Quieres estar más saludable emocionalmente? Do you want to be healthier emotionally? Llega a las citas con tus mentores. Show up to your mentors' meetings. Pon en práctica las sugerencias de tus pastores o de tus Practice- mentores. Practice their advice. ¿Quieres crecer Do espiritualmente? you want to grow spiritually? Construye estructuras y disciplinas Build disciplines and y practices. prácticas todos los días. To do these practices every day. Eso te va a ayudar. This is going to Tus help you. decisiones importan. Your decisions matter. ¿Sabes? La razón por la que yo empatizo con Josué
The reason why I empathize with es Joshua, porque Josué le dice sí a Dios, because Joshua says yes to God, pero toma decisiones malas, unas decisiones equivocadas alrededor de él, but then he takes some wrong decisions, y después se queja con Dios. and then he gets mad at God. Eso es lo que yo no quiero que te suceda a ti. That's not what I want to happen Que to le you. digas sí a tu creador, That you say yes to your Creator, pero tus decisiones son pobres but then your decisions are y poor, después te estás quejando con él. and then you're upset with Him. ¿Sabes por qué perdieron la batalla? Do you know why they lost the battle? Quiero llevarte unos versículos antes. I want to take you to a few En el, verses en before. el capítulo 7, In chapter 7, nota lo que sucede. notice what happens. Versículo 1 dice de esta manera. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. Anatema es simplemente una palabra que significa como una maldición. Paracán, hijo de Carmí, hijo de Sabdid, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. The Lord's command to Israel not to take from Jericho anything that was to be destroyed was not obeyed. A man named Achan disobeyed that order, so the Lord was furious with the Israelites. Escucha, Listen, Dios les dice a ellos, God tells them, van a tomar esta tierra, you're going to take this land, pero lo que yo no quiero que tú hagas, but what I do not want you yo to no quiero que do, tomes su oro, I don't want you to sus take their gold, esculturas, their sus esposas, their wives. yo no quiero que hagas nada de eso. I don't want you to do any of this. Pero Acán But Achan, decide he decides, que no hay tanta bronca, it's okay. unas cositas que va a Just a pasar, few things, nothing's going to happen. a nadie va a afectar. It's not going to affect anyone. Pero si continúas leyendo la historia, But if you continue to read the termina story, afectando a toda la nación, it ends affecting the entire porque nation pierden la batalla. because they lose the battle. Y posiblemente dices, pero es que eso no tiene sentido. And you possibly say, it doesn't make sense. Sabes, una de las cosas que quiero que tú tomes en cuenta es esto. One of the things that I want you to think of Si tú y yo experimentamos, vamos a decir, comportamientos tóxicos is that if you and we have toxic behaviors o patrones tóxicos en nuestra vida, or behaviors that are toxic patterns, quiero que tú entiendas algo. I want you to understand No something. empezaron con un comportamiento. It didn't start with a Todo behavior. comenzó con una idea en tu mente y It en all tu corazón. started with an idea in your head Todo and in your heart. comenzó con algo que tú entretuviste It all started with something that you y entertained, después se tradujo en una acción. and then it translated into an action. Todo comenzó con lo que estabas marinando en tu corazón y en tu mente. Everything started with what you were marinating in your Y head esto and fue in lo your que se heart, convirtió. and then that's what it became. Como en el 2017, In 2017, cuando planté una iglesia, when I planted my church, vi que empecé a tener un problema. I saw that I had a problem. Yo me consideraba una persona paciente, familia. I thought that I was a patient Yo person. pensé que era una persona paciente. I thought that I was a patient person. Y en el 2017 más o And in menos, 2017, empecé a experimentar como que una sensación de impaciencia I continuamente. began to have this sensation of impatience. Me sentía impaciente con I personas, was impatient with people. me sentía impaciente conmigo, I was impatient with con las myself, cosas alrededor de mí. things around me. Y eso evolucionó a sentirme irritado And continuamente. this later became being irritated. Después de sentirme irritado con personas y After con cosas, becoming irritated with people and things, noté que me empecé a enojar fácilmente con personas y con I cosas. began to get angry easily, Y yo no le prestaba atención and I wasn't paying attention to hasta que this empecé a explotar until I began to con explode personas with en mi people matrimonio. in my marriage. Porque nunca pensé Because I never thought que de sentirme impaciente that from being impatient, iba a evolucionar a explotar. that was going to con evolve to personas. exploding with Si people. todo empezó con algo pequeño Everything started with something y se small, convirtió en una bola de nieve que empezó and a it crecer, became this a snowball crecer, a crecer, that began to grow and grow and grow cuando empecé a explotar con la gente. when I began to explode with people. Yo creo I believe que Dios estaba intentando detener algo en ellos. that God was trying to stop something in Que them. Dios estaba tratando de privarlos de algo That God was trying to stop them from becoming que something después that later iba a causar muchos problemas. was going to cause many problems. Muchos problemas. Many problems. Y eso es lo que yo creo. And this is what I believe. En el momento en que tú y yo subestimamos esas batallas pequeñas, In the moment that you and I
underestimate these small battles, empezamos a perder las batallas. we start losing these battles. Posiblemente Dios te está pidiendo, Maybe God's asking, hey, la manera en que tú te comprometes a cosas, hey, the way that you commit to things, necesitas ser más, necesitas ser mejor con eso. you need to be better at En la that. manera en que tú reaccionas a las The way that you personas, react to things, necesitas lidiar con eso. you need to work on En la that. manera en que hablas de otras personas cuando ellos no están presentes, The way that you talk about people when they're not around, necesitas lidiar con eso. you need to work on En la that. manera en que tú te refieres a tu esposo o tu esposo, The way that you address your wife or your husband, necesitas lidiar con you need to eso. work on En la that. manera en que tú trabajas, The way that you work, posiblemente necesitas lidiar con eso. maybe you need to work on Son that. cosas pequeñas que no prestamos atención, Small things that we don't pay attention pero que si tú y yo to, no le prestamos atención, but if we don't address it, esto puede determinar el futuro de nuestra vida. this can end the future of our life. See, Achan could have said, Acán pudo haber dicho, well, there's not a big problem, God. no hay un problema grande, Dios. Why not? ¿Por qué no? Why not take some of the stuff? ¿Por qué no puedo llevar pocas de esas cosas? See, and I believe that sometimes we ask the wrong question. Yo creo que a veces hacemos las preguntas incorrectas. Instead of sometimes, I would have said to Achan, like, Yo hubiera dicho a Acán, why not? ¿por qué no? I would have asked you, Yo le hubiera dicho, why do you have such a big problem with that? ¿por qué tienes un gran problema ¿Por con qué tienes eso? un problema tan grande en rendir ese aspecto de tu vida? Why do you have such a big problem to surrender this aspect of your life? ¿Por qué te cuesta? Why is it so hard? ¿Qué es acerca de eso que te cuesta What dejarlo about ir? this is it that's so difficult? Esto me ha tocado a mí aprenderlo a la mala. I've had to learn this the hard way. Pero he aprendido que es mejor But I've learned that it's better que aun cuando no lo entiendo, no lo that when I comprendo, don't understand or comprehend, prefiero rendirlo I prefer to surrender it. y cuando no lo quiero rendir, And when I don't want to me hago la surrender, pregunta, then I ask ¿por myself, qué se me hace tan difícil? why is it so Si no difficult? es un problema tan grande, If it's not such a big deal, ¿por qué me cuesta? why is it so hard? Yo creo I believe que Acán that Acán, afectó toda esa nación it affected the entire nation porque hizo la pregunta incorrecta. because he asked the wrong question. ¿Por qué yo no le creo a Dios con mi dinero? Why don't I trust God ¿Por with qué no my le confío con mis finances? relaciones? Why don't I trust him with my ¿Por qué no le relationships? confío con mi sexualidad? Why don't I trust him with my ¿Por qué no le sexuality? confío con mis metas y mis sueños? Why don't I trust him with my goals ¿Por and qué no le dreams? confío con mis miedos? Why don't I trust him ¿Por with qué no my le confío fears? con mis temporadas? Why don't I trust him with my Con mis seasons, emociones, with my emotions, Con mi salud with emocional, my emotional health, con mi salud física, my physical health, con mis creencias. with my beliefs? Porque te puedo sugerir algo. Because if I can suggest Yo something, ya le calé. I already No, tried. no tengo un mejor plan. I don't have a better plan. Ya le intenté yo. I tried it by myself, No me salieron las cosas como yo and pensé. things did not come out well. Pensé que tenía sueños grandes. I thought I had big dreams. Nah. No. Pensé que podía hacer las cosas mejor. I thought I could do things better. Nah. No. Pensé que era muy generoso. I thought I was generous. No. No. Soy súper codo. I'm very stingy. Si tú y yo creemos que tenemos una imagen de nosotros, You and I have this image that we que have pensamos ourselves, que Dios no puede that we think that God can't hacer algo mejor que eso, do something better. tú sí importa. Your yes matters. Y muchos de nosotros estamos obsesionados. Many of us are obsessed. Somos testarudos en We are cómo vivimos. stubborn in the way that we live. Seguimos haciendo las mismas cosas, We continue to do the same things, aunque no obtenemos lo que queremos, even if we don't obtain what we want, porque así soy yo. because this is how I am. Y no creemos que hay una mejor alternativa, And we don't think that there's a better alternative que Dios está tratando de construir, desarrollar algo en that God's nosotros. trying to develop in us. Está tratando de dar vida a algo en He's trying nosotros. to give life to something. Si yo creo esto, I believe this. ¿qué sucedería What would happen si el resto del año that for the rest of this tú y year, yo decidimos you and I decide ganar las batallas pequeñas to win the small y enfocarnos battles en batallas and pequeñas focus on small battles, que en un dado momento that in one given moment nos llevará a batallas más will grandes? take us to bigger battles? Si nos enfocamos en ganar esas cosas pequeñas, If we focus on winning small battles, ¿qué pasa si eso nos guía a batallas más grandes? what if that guides us to bigger battles? Una sugerencia también. A suggestion. Como tú peleas, las batallas importan. The way that you fight your battles matters.
Una de las cosas que sucede con Josué One of the things that happens with y Joshua, que me puedo identificar mucho and I can identify with him, es de que cuando nosotros nos sentimos consumidos por nuestras is that batallas, when we feel consumed by cuando our nos sentimos battles, consumidos por la oscuridad, when we feel consumed by perdemos de vista lo que importa. the darkness, we lose sight of what matters. Perdemos de vista lo que realmente importa. We lose sight of what matters. Cuando nos sentimos, cuando hay falta de finanzas, When there is a lack of finances, permitimos que eso nos distraiga. we allow that to distract us. Permitimos que nuestras emociones nos distraigan. We allow our emotions to distract Permitimos que us. nuestros problemas y nuestro caos nos We distraigan. allow our problems and our chaos to Y eso distract empieza a us. determinar las decisiones que And llegamos that a tomar. begins to change the way that the decisions we make. Gaby y yo tuvimos la oportunidad de mentorear a una jovencita. Gabby and I had the opportunity to mentor a young Por lady años. for many years. Una jovencita que batallaba con mucha depresión y A falta de young lady motivación. that dealt with depression Y falta de motivación. and lack of motivation. Era difícil. It was difficult. Por años For many years, tuvimos conversaciones. we had conversations. Entre todas las conversaciones, una de las cosas que yo le sugería a ella, One of the things that I suggested to her, yo le decía, mira, amiga, I would say, si tú look, quieres empezar a lidiar con tu ansiedad y tu depresión, if you want to deal with your anxiety and depression, necesitamos empezar a hacer algo físico. we need to do something Eso te physical va a ayudar. that's going to help you. Y le tomó meses, sino un año, It took years, maybe months, maybe even a year, para decir sí. for her to say yes. Entonces empezó a asistir a nuestro gimnasio So she started coming to our gym, y empezó a llegar. and she started to, Como al Show up. mes y medio, after a month and a half, nos compartió. she shared with us, ¿Sabes qué? you know what? Sí me está ayudando. This is really helping me. Me siento menos deprimida. I feel less depressed. Siento como que mi mente está más I clara. feel like my mind's clear. No me siento tan ansiosa. I don't feel anxiety. Empezó a ayudar a lidiar con todas esas It helped emociones. her deal with those emotions. Meses después, Months later, se le vino una crisis financiera. she found herself in a financial crisis. O sea, estaba malgastando su dinero. She was using her money unwise. Entonces, Then, una de las cosas que dijo, one of the things that she tengo que said, cortar gastos. I have to cut some Y me things. dice, uno de los gastos que voy a cortar And one of the expenses I'm going to cut es el gimnasio. is the gym. Y le digo, And I was like, ayúdame a entender esto, amigo. help me understand this. Te compras zapatos, You buy ropa, yourself en shoes, H&M, lo clothes, que sea. H&M. Pero de todas las cosas que puedes seleccionar, But out of all of the things that you could choose, estás seleccionando cortar you're choosing to cut aquello que te está ayudando a traer claridad de that mente, thing that's helping you bring te está clarity. ayudando a lidiar con tu It's depresión, helping you deal with your te está anxiety, ayudando a your lidiar con tu depression. ansiedad. Decides cortar aquello que te You está, decide que to te está cut trayendo vida that thing that's bringing you life en vez de las otras cosas. instead of other things. Cuando lo pones así, When you put it Me like dice, this, pues sí suena mal. well, yes, Pero it sounds bad. no puedo gastar en el gimnasio. But I Max. can't spend money on gym. Tú y yo no somos tan diferentes. You and I aren't that different. Cuando nos sentimos consumidos por nuestras batallas, When we feel consumed by our battles, empezamos a cortar las cosas que realmente importan en nuestra vida. we start to cut things that really matter Las in our life. relaciones que nos traen vida. Relationships that Las bring life. voces que nos traen sabiduría. Voices that bring Dejamos de wisdom. llegar posiblemente a la iglesia, a los We grupos show up pequeños. to, we stop showing up to church or to small Dejamos de groups. servir a otros. We stop serving others. Tú y yo no somos tan diferentes. You and I aren't that different. Cuando tú y yo permitimos que nos consuman nuestras batallas, When we allow our battles to consume us, ya las perdimos. we have already lost them. Como tú peleas tus batallas The importa. way that you fight your battles matter. No quiero que te sientas con vergüenza. I don't want you to feel shame. Todos nosotros lidiamos con lo mismo. We all struggle with the same thing. Aun cuando echen a perder su batalla en contra de Jaí, Even when they lose the battle Alguien- against Ai, Dios les da la victoria después. God gives them the victory later. Josué y Acán toman responsabilidad por las decisiones que tomaron. Joshua and Achan take responsibility for what they did, Y Dios les da la victoria and después. God gives them the victory later. Pero lo importante es esto. But the important thing is this. ¿Qué sucedería What would happen si tú y yo tomamos responsabilidad if you and I would take de las responsibility batallas pequeñas? for our small Me battles? pregunto, ¿qué victoria nos están esperando del otro lado? I wonder what victories wait for us on the other side. ¿Qué victoria nos están esperando del otro What lado? victories are waiting for us on the other side De tú y yo tomar responsabilidad de las of cosas you and I pequeñas. taking responsibility? Mi oración My prayer
es que nunca subestimemos esas batallas pequeñas. is that we never underestimate these small battles. Porque yo creo Because I believe que cuando tú y yo ganamos las batallas pequeñas, that that you and I win small battles, empiezan a desarrollar dentro de they nosotros develop within us valor, uh, valentía, valor, courage, courage, fe. Empiezan a expander nuestro faith, mundo and they interior. begin to expand our inner world. Si checa, vamos a brincar el capítulo 10. Quiero que tú lo leas tú solo porque estoy yendo para un lugar para el otro. I want you to read this on your own because I'm jumping from chapter si no to te confundo. chapter. Chapter 10. Pero después del capítulo 7 al capítulo 10, From chapter 7 to chapter 10, empieza a suceder esto. this begins to En happen. el capítulo 2, In perdón, chapter, el capítulo 10, versículo 2, in chapter 10, verse 2, checa lo que empieza a suceder. listen to what happens. Y estoy aquí. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque eran más grandes que Jaí, y todos sus hombres eran valientes. Ellos empiezan a atacar un nuevo lugar. Chécalo. They began to attack a new place. The people of Jerusalem were greatly alarmed at this because Gibeon was as large as in any of the cities that had a king. It was larger than Ai, and its men were good fighters. Escucha, Listen, empiezan a encontrarse con una nueva batalla. they find themselves with a new battle. Y la narrativa de la Biblia nos dice And the narrative of the Bible que no tells us solamente eran más grandes, they weren't just bigger, sino que también tenían buenos peleadores. they had very good fighters. Y no solamente eso, And not just si tú this, continúas leyendo la historia, but if you continue to read the story, este rey de esta ciudad, the king o de of esta this tribu, city, perdón, of these people, empieza a hacer alianzas con otros reyes begins to make alliances with other kings en contra de Josué y de Israel. against Joshua and Israel. Ahora, tú me dices, So if you tell me, Dios, God, yo puedo vivir en este cachito de tierra si quieres. I can live in this little piece of land. O sea, conquistar un pedazo de tierra es una cosa. Conquering a piece of land is one thing. Pelear con 4 o 5 reyes But to fight against 4 or 5 es kings, completamente otra cosa that's diferente. completely different. Una de las cosas interesantes que estaba sucediendo One of the interesting things that was happening es que yo quiero que tú entiendas. is that I want you to understand this. Israel siempre estaba por encima de su capacidad. Israel was always above its capacity. Si tú los hubieras puesto mano a mano, If you would have put in hand in hand, fácil hubiera pedido Israel. Israel could have easily lost. Siempre estaban por debajo They were always under de lo que ellos tenían que hacer y conquistar. of what they had to do or conquer. Pero algo interesante sucede. But something interesting happens. Josué decide tomar pasos. Joshua decides to take steps, Y checa lo que dice la narrativa. and listen to what the narrative says. Josué subió a Gilgal, él y toda la gente de guerra con él y todos los valientes guerreros. Y el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. So Joshua and his whole army, including the best troops, started out from Gilgal. The Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them." Nota el vocabulario. Notice this vocabulary. Del capítulo 1 al capítulo 10. From chapter 1 to chapter 10, Dios le dice a Josué, God tells Joshua, no tengas miedo, "Don't be afraid. yo voy contigo. I will go with Y you." Josué iba. So then Joshua would go. En esta instancia, In this instance, Josué va Joshua goes, y después Dios le dice que no tenga miedo. and then God tells him, "Don't be Algo afraid." sucede en el corazón de Josué Something happened in Joshua's heart que ya no necesita ir a confirmarle con Dios. where he didn't need to go and confirm with God first. Él ya ha desarrollado el valor en él He developed this courage in him de que él sabe that he knew que esto es de ellos this is theirs y esto es para ellos. and this is for them. El valor que empieza a desarrollarse en el corazón de Josué This courage that began to grow in ya no him necesita confirmar con Dios didn't need confirmation porque anymore Dios se lo va a dar. because God is already going to give it to him. Cuando tú y yo tomamos responsabilidad de las batallas pequeñas, When we take responsibility of small battles, nosotros empezamos a avanzar we begin to advance. y automáticamente And automatically, ya no estamos tomando pasos en temor, and we're not taking steps in fear, sino que en lo que sabemos but we know que Dios quiere darnos. that what God wants to give us.
Lo que termina sucediendo en el corazón de Josué What finishes happening in the heart of Joshua es que empieza a creer en lo que Dios le había dicho. is that he begins to believe what God told him. El contenido de su corazón, The content of his heart, la voz más fuerte en el corazón de Josué, the loudest voice in his heart, ya no era el miedo, wasn't fear. sino lo que Dios había prometido en su vida. It was what God promised for his life. Yo creo que cuando tú dices sí, When you say yes, el contenido y tu mundo interior the content and your inner world empieza a ser transformado. begin to transform. Con eso cierro, familia. I will close with Está a punto de this. terminar. Se I'm los almost prometo. done. Si una de las cosas que yo quiero que tú entiendas One of the things that I want you to understand, es que el tú conquistar esas batallas y ganar esas batallas no es la meta final. the final goal is not for you to win these battles. It's what happens inside of your soul. Es lo que pasa dentro de tu It's what alma. happens in your inner world. Es lo que pasa dentro de ti. Notice what happens, and I'll close with this. Nota lo que pasa. In Joshua 10, En Josué 10, towards the end, al último, Joshua is fighting this battle against all these kings. Josué está peleando contra estos reyes. And they start to win the battle. Y ellos comienzan a ganar la batalla. But all of a sudden it starts getting dark. Pero de la nada empieza a oscurecerse. And all of a sudden Joshua decides to make this crazy prayer request Y Josué hace esta petición loca that we haven't never seen que nunca before. habíamos visto antes. Notice. One day that the Lord gave them, the men of Israel, victory over the Amorites, Joshua spoke to the Lord in the presence of the Israelites, and he said, "Sun, stand still over Gibeon. Moon, stop over this valley," which I don't know how to pronounce it. The sun stood still, and the moon did not move until the nation had conquered its enemies. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón y tu luna en la valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Escucha, Listen, lo que sucede en tu mundo interior importa. what happens in your inner world matters. 10 capítulos anteriores. 10 chapters before, Estamos hablando de años. De we're este talking about proceso. years. Pero 10 años después, años después, Years later, algo empieza a suceder en el mundo interior de Josué. something happens in the inner world Que of Joshua empieza a creer por cosas ridículas that a Dios. allow him to think and want crazy Yo creo que things. cuando tú y yo empezamos a ganar victorias pequeñas, When we start to win eso small battles, empieza a darnos un lenguaje nuevo. this begins to give Una us a new manera language, diferente de ver nuestro alrededor. a different way of seeing Una the things manera around diferente de ver a us, nuestro Creador. a different way Y of nos seeing our empieza a dar la Creator. capacidad de ver de una manera distinta nuestra realidad. And it gives us a capacity to see things differently. Empieza a detonar nuestra imaginación, It gives us a new nos imagination, empieza a detonar nuestra creatividad a new y creativity, empieza a expandir nuestra and it fe. expands our faith. Cuando tú y yo tomamos responsabilidad de las cosas When you and I pequeñas, take responsibility of small battles, empieza a construir algo dentro de nosotros it builds something within que us ni tú ni yo that you and I hubiéramos podido construir would not be able to si build no hubiéramos ganado estas batallas pequeñas. if we wouldn't have won these small Esto es lo battles. que sucede con This is Josué. what happens with Joshua. Josué. Joshua. ¿Qué pasó con el Josué que le tenía que estar recordando que no tuviera miedo? What happened with this Joshua had to be reminded Y de la not nada to be empiezas afraid. a quererle decir a la naturaleza qué hacer. And now he's telling nature what to do. Algo que no se había visto antes ni se verá. Something that we never saw De acuerdo a lo before, que dice la narrativa de la Biblia. according to the Bible. ¿Quién eres, Josué? Who are ¿Qué you, pasó Joshua? contigo? What happened to ¿Qué you? sucedió en ti? What happened in you? De la nada, esta es tu persona. Out of nowhere, you become this person. Nunca subestime las batallas pequeñas, Don't underestimate small battles porque ellas pueden determinar tu futuro. because they can determine your future. Y al final del día, And at the end of the day, ganar esas batallas to win these battles, no es lo importante. it's not the important Es lo que thing. sucede en tu mundo interior. It's what happens in your inner Es lo que world. sucede en tu alma. What happens Lo in que your sucede en tu soul. corazón. What happens in your heart. Lo que más importa. What matters the most. ¿Sabes? Cuando yo empecé esta jornada en mi vida When I began this journey in my life, y decidí tomar pasos hacia adelante,
And I began to take steps forward. Yo estaba obsesionado con la idea. I was obsessed with the idea. Yo voy a servir a mi comunidad latina I'm going to serve my community, my Latino y nomás community. voy a predicar en español. And I'm only going to preach in eso es lo único Spanish. que voy a That's hacer. it. Y si tú me hubieras conocido en el Instituto Bíblico, And if you would have met me at Bible college, no habla en inglés, todavía ni he siquiera hablo doesn't inglés. speak English. Pero si tú me hubieras puesto en la lista con toda mi clase, If you would have put me on the list with my y classmates, tú hubieras dicho, ¿quién de ellos va a ser pastor de una iglesia en inglés? and if you say who of them is going to be pastor in an English church, Multigeneracional y multi-generational and diverse, Yo hubiera estado en los últimos I would tres, have been at fácil. the end. Eso no era lo que yo quería. That's not what I wanted. Eso no era mi intención, It wasn't my intention para nada. at all. Años después, Years later, me encuentro en una ciudad, I find myself in a city, en la ciudad de Davis, in the city of Davis, con gente with people que está más educada que yo. that is more educated than I am. Tienen doctorados, They have doctorates, maestrías, masters, tienen degrees. carreras que ni siquiera puedo pronunciar. They have these careers that I can't even mention. En una comunidad que solamente habla inglés. In a community that only speaks Y English, soy posiblemente el único mexicano que conocen. and I'm probably en the su only círculo de Mexican influencia. of a Mexican person that they know in their community, Y me encuentro mentoreando and I find myself a mentoring estas personas. these people Me encuentro en un lugar donde find jamás myself me in a imaginé place estar. that I would never Con un imagine to grupo be. de gente que está With a group of mucho más people allá, más inteligentes That are que yo. so much smarter than I am. Pero esto es lo que me ha confiado mi But creador. this is what God has entrusted me with. ¿Y sabes por qué? And you know why? Por mí sí. Because of my yes. No porque soy buen comunicador. Not because I'm a good communicator. No porque puedo hablar por días. Not because I could talk for days. Por mí sí. But for my yes. Es todo lo que tengo. That's all I have. Es lo que más valoro. That's what I can offer the most. Tony, te voy a traer desde México Tony, I'm going to bring you from Mexico hacia Estados Unidos en algún all the dado way to punto de the tu vida. U.S. ¿Sí? Yes, Tony, Tony, quiero que te vayas a vivir a Los Ángeles tú I solo. want you to go live in L.A. Y te vayas a una escuela and you can go to a donde no school tienes la menor idea de qué va a suceder. where you don't have no idea what's going to happen. ¿Sí? Yes, Tony, Tony, quiero que empieces a forjar en ti I want you to build un lenguaje nuevo. a new language. Porque vas a comunicar no en español, sino también en Because inglés. you're not only going to speak in Spanish, but also in English. Ok, Okay, Tony, Tony, necesito que regreses al norte de California I want you to return to Northern California y dejes todo en Los Ángeles and leave everything in Los y Angeles empezar de nuevo otra vez. and start over again. ¿Sí? Okay. Es un proceso. It has been a process, Pero te puedo ser honesto. but if I'm honest, Mi sí my yes es mi mejor ofrenda. is my best offering. No mis habilidades, Not my abilities, no mi manera de pensar, not the way I think, no mi dinero, not my money, mi sí. my yes. Y esa es mi invitación para ti, familia. And that's my invitation for you, family. Que el día de hoy, That today, conforme tú ves este espacio, as you see this space, conforme ves tu influencia a tu as alrededor, you see your influence around conforme you, ves lo que está a tu proximidad de ti, and as you see what's near you, no lo menosprecies. don't underestimate it. Toma responsabilidad, Take responsibility, da lo mejor de ti give your best, y da tu sí. and give your yes. Y permite que Dios And allow God cambie tu mundo interior to change your inner world y detone tu imaginación, tu creatividad and to change your creativity and your Y tu fe. imagination and your faith para lo que Él tiene para ti. for what He has for you. Me gustaría orar por ti. I would like to pray for you. Si te sientes cómodo, If you feel comfortable, puedes cerrar tus ojos. please close your eyes. Jesús, te doy gracias Jesus, I thank you por lo que ya estás haciendo en esta comunidad. for what you're already doing in this community. Gracias por los sueños, Thank you for the dreams, los nombres, the names, los proyectos, the projects, las ideas the ideas que estás depositando en nuestros that you're corazones. depositing in our hearts. Que tú continúes esta conversión con That you ellos. will continue this conversation with them. Que conforme vayan en su coche, That as they go in their car, el miércoles en su trabajo, on Wednesday in cuando their, estén en su their casa work, tomándose un café,
when they're at home drinking Que coffee, tú continúes esta conversación con that you will ellos. continue this conversation with them, Que puedan tomar responsabilidad de las that they can batallas take pequeñas. responsibility of their small battles, Que puedas desarrollar en ellos that you will develop in them una fe que se expanda, a faith that expands, una creatividad para vivir, creativity to una live, imaginación para soñar an imagination to en el dream mundo que tú tienes para ellos. the world that you have for Te lo them. pido en nombre de Cristo I ask you Jesús. this in Jesus' name. Amén y amén. Amen. Gracias, familia. Thank you, family.